La NASA ha vuelto a apuntar sus telescopios hacia el 3I Atlas, y lo que se está registrando ahora no encaja en ningún modelo convencional. No se trata de otro visitante interestelar que cruza el sistema solar. Es un objeto que, en este mismo momento, exhibe un comportamiento físico que desafía décadas de observaciones cometarias establecidas. Y lo más inquietante, esto ocurre solo en años, 167 millones de millas de la Tierra. Mientras que el tiempo para comprender el fenómeno se agota rápidamente. El día 1 de julio de 2025 a las 14:23:17, hora universal, el telescopio del proyecto Atlas, instalado en Río Hurtado, Chile, registró un cuerpo moviéndose a 61,2 km por segundo a través del plano del sistema solar. En menos de 48 horas, el análisis orbital confirmó lo que incluso los astrónomos más experimentados sospechaban. Ese objeto no pertenecía a nuestro sistema. Su trayectoria era abierta, hiperbólica, proveniente directamente del espacio interestelar. Así nació el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la humanidad, oficialmente designado 3I Atlas. Pero desde el principio, algo andaba mal, en el sentido más literal de la palabra. La excentricidad orbital medida para 3I Atlas era 6.139, PLO 0,01, un valor sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, cualquier objeto con una excentricidad superior a 1 ya no está ligado gravitacionalmente al Sol. Oumaima, el primer visitante interestelar conocido, tuvo alrededor de 1,2. El cometa Borisov, el segundo, alcanzó 3,4. 3I Atlas prácticamente no describe una curva, cruces. El sistema solar se mueve en línea casi recta, como un proyectil cósmico. En 29 de octubre de 2025 a las 11:44 UTC, el objeto alcanzó el perihelio, su punto de aproximación más cercano al Sol. 1,36 unidades astronómicas, cerca de 203 millones de kilómetros. Esto lo posicionó entre las órbitas de la Tierra y Marte. En ese momento, viajando a casi 68 kilómetros por segundo, todo indicaba que debería comportarse como cualquier cometa conocido. Aumento de brillo, intensa eyección de gases, formación de una cola apuntando en dirección opuesta al Sol, moldeada por la presión de la radiación solar. Nada de esto ocurrió como se esperaba. Unas semanas después del perihelio, las imágenes capturadas por observatorios en diferentes continentes, incluido el telescopio espacial Hubble, el telescopio óptico nórdico y sistemas amateurs altamente calibrados en Italia, Tailandia y California, comenzaron a revelar una estructura óptica que simplemente no debería existir. Un resplandor alargado que se extiende desde el núcleo de 3I Atlas hacia el Sol. En astronomía, este fenómeno se llama anticola. En los cometas del sistema solar se conocen anticolas, pero siempre como ilusiones geométricas temporales. Aparecen cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa, lo que hace que las partículas de polvo parecen apuntar hacia adelante. Este efecto dura horas, como máximo unos días, y desaparece en cuanto cambia la geometría. Es un truco de perspectiva bien documentado. Eso no es lo que se observa en 3I Atlas. La anticola de 3I Atlas se registró por primera vez en 21 de julio de 2025, cuando el objeto todavía estaba a 446 millones de kilómetros de la Tierra, acercándose al Sol. Reapareció en 30 de noviembre, ya después del perihelio, cuando el objeto se alejaba de 306 millones de kilómetros y sigue siendo visible ahora, en 19 de diciembre de 2025, en el momento de su aproximación más cercana a la Tierra, el 268,9 millones de kilómetros, con un margen de error de menos de 60.000 kilómetros. 5 meses. Una estructura estable. Una alineación constante. Esto no es un efecto de la perspectiva. Es un fenómeno físico real. Y aquí es donde el problema deja de ser meramente visual y se vuelve matemático. Datos actualizados del Laboratorio de Propulsión a Chorro, liberado hasta 15 de diciembre de 2025, muestra que el 3I Atlas presenta aceleración no gravitacional medible. En términos simples, su velocidad está cambiando de tal manera que no se puede explicar únicamente por la gravedad del Sol. La variación es pequeña, alrededor del 0,1%,
en comparación con el movimiento puramente gravitacional, pero es persistente, repetible y estadísticamente sólida. En los cometas ordinarios, este tipo de aceleración se explica por desgasificación. El hielo se calienta, se sublima y expulsa material, actuando como pequeños propulsores naturales. El problema es que, en el caso de 3I Atlas, las cifras no cuadran. Las observaciones espectroscópicas del telescopio Swift detectaron intensas emisiones de hidroxilo, un subproducto directo del vapor de agua, a una velocidad de aproximadamente 40 km por segundo, cuando el objeto todavía estaba a 3 unidades astronómicas del Sol. Es una liberación colosal de material. A pesar de ello, la aceleración resultante es anormalmente baja. Los modelos termodinámicos indican que, para generar esta aceleración con este nivel de eyección, el núcleo del objeto tendría que medir menos de 10 metros. Sin embargo, las imágenes calibradas del Hubble, ya que 20 de agosto de 2025, limitar el tamaño del núcleo a algo entre 440 metros y 5,6 kilómetros diámetro. La discrepancia alcanza un factor de 16 veces o más. No existe ajuste fino, composición exótica ni variación del albedo capaz de conciliar estos valores dentro de la física cometaria conocida. Esto nos coloca ante un verdadero dilema. O bien el núcleo de 3I Atlas es drásticamente diferente de todo lo que hemos observado hasta ahora, oculto bajo una coma ópticamente espesa que enmascara su verdadera naturaleza. O lo que estamos viendo, especialmente la persistente anticola, no está compuesto de gas y polvo de la forma tradicional. Si no es eso, ¿qué es exactamente lo que acompaña a este objeto mientras cruza el sistema solar a velocidad hiperbólica? Esta pregunta no surge de la especulación. Surge porque, en este momento, los datos ya han superado el límite de lo que los modelos pueden explicar. Y la respuesta, sea cual sea, no está en la introducción, ni en las declaraciones oficiales, ni en las explicaciones simplificadas. Reside en lo que aún no se ha enfrentado de frente. A continuación, los números se transformarán en geometría, y la geometría en algo aún más inquietante. El punto al que hemos llegado ahora es incómodo por una sencilla razón. Los números dejaron de cumplir las expectativas, y cuando los datos observacionales repetidos entran en conflicto directo con los modelos establecidos, la ciencia no obtiene el derecho a ignorarlos, obtiene la obligación de confrontarlos. Después de que la anticola de 3I Atlas dejó de ser tratada como una anomalía óptica transitoria, la atención de los investigadores se centró en algo aún más crítico: el comportamiento dinámico del objeto. Basado en mediciones refinadas realizadas por Laboratorio de Propulsión a Chorro, quedó claro que 3I Atlas no sigue una trayectoria puramente gravitacional. En otras palabras, acelera y desacelera de forma sutil, pero inexorablemente, sin que la gravedad del Sol sea suficiente para explicarlo. En cuerpos naturales, este tipo de aceleración adicional es común, pero solo en condiciones muy específicas. Los cometas tradicionales experimentan una aceleración no gravitacional cuando el hielo de su superficie se sublima, creando chorros de gas que actúan como pequeños motores. Este efecto se ha medido cientos de veces y está bien caracterizado. El problema no es la existencia de la aceleración. El problema es la proporción. Los datos espectroscópicos del telescopio Swift detectaron intensas emisiones de hidroxilo, un marcador inequívoco del vapor de agua, en niveles cercanos a 40 kilogramos por segundo, cuando el objeto todavía estaba a unas 3 unidades astronómicas del Sol. Para cualquier cometa conocido, una velocidad como esa produciría una aceleración claramente detectable, alterando significativamente la trayectoria orbital. Pero eso no sucede aquí. La aceleración observada en 3I Atlas es aproximadamente 0,1%. Es demasiado pequeño, demasiado persistente, demasiado regular. Cuando los investigadores intentaron ajustar los modelos, llegaron a una conclusión incómoda. Para que esta aceleración sea tan baja, el núcleo del objeto tendría que ser extremadamente pequeño, algo en el rango de unos pocos metros, pero no lo es. Imágenes de alta resolución obtenidas por Telescopio Espacial Hubble calibrados desde agosto de 2025, estos parámetros imponen límites estrictos al tamaño del núcleo de 3I Atlas. Incluso en los escenarios más conservadores, mide cientos de metros. En los escenarios más probables,
kilómetros. Esta diferencia no es un detalle técnico, es un abismo físico. Un error de un factor de 2 podría ser tolerable. Un factor de 16 o más simplemente no cierra. Este es el tipo de situación que obliga a la ciencia a tomar una decisión incómoda. O los modelos están equivocados, o estamos malinterpretando el fenómeno. Fue precisamente en este punto que algunos investigadores comenzaron a considerar la ontología desde una perspectiva diferente. Y aquí, por primera vez, la hipótesis deja de ser cualitativa y se convierte en geométrica. Si el 3I Atlas está experimentando una aceleración, cualquiera sea la causa, entonces, los objetos que no experimentan esta misma aceleración no seguirán perfectamente su movimiento, se quedarán atrás, o, más precisamente, parecerán moverse hacia el Sol en relación con el núcleo principal. Este desplazamiento relativo no es arbitrario, se puede calcular. Utilizando los valores actuales de la aceleración no gravitacional y la distancia heliocéntrica del objeto, aproximadamente 270 millones de kilómetros, el desplazamiento esperado a lo largo del tiempo es del orden de 50 a 55.000 kilómetros. Desde el punto de vista de la Tierra, esto corresponde a una separación angular de aproximadamente 0,7 minutos de arco. Este número no fue elegido para ajustarse a la observación. Coincidir con el tamaño medido de la anticola en imágenes del Hubble y de observatorios terrestres. A partir de ese momento, el escenario cambia por completo. Si lo que vemos no es un chorro de gas o polvo impulsado por la radiación solar, sino un conjunto de objetos que acompañan al 3I Atlas, varias piezas comienzan a alinearse. Un enjambre suficientemente grande, billones de fragmentos microscópicos, podría explicar por qué. 99% de la luz reflejada. El sistema viene del coma y solo 1% del núcleo. La superficie combinada de estos fragmentos sería cientos de veces mayor que la del cuerpo principal. Esto no es especulación estética, es una fotometría básica. Pero este escenario presenta un problema aún más grave. Si estos fragmentos estuvieran hechos de hielo, no sobreviviría a las partículas con diámetros de milímetros o menos. A 1,36 unidades astronómicas del Sol, se separarían en horas o días. Se dispersaron rápidamente por la presión de la radiación solar. No formarían una estructura estable, no persistirán durante meses, y sin embargo, la anticola permanece. Esto limita drásticamente las posibilidades. El material debe ser durable rocoso, metálico, o algo con propiedades térmicas muy diferentes del hielo cometario tradicional. Esta simple observación ya rompe con una suposición arraigada que llevamos casi automáticamente, que los visitantes interestelares son, por definición, frágiles y volátiles. Consideremos el impacto de esto más allá de la astronomía. Durante décadas, hemos aprendido que el espacio interestelar es un entorno hostil donde solo cuerpos extremadamente resistentes pueden sobrevivir durante millones o miles de millones de años. Si 3I Atlas realmente contiene una colección de fragmentos sólidos, estables y organizados, esto sugiere que el medio interestelar puede albergar estructuras mucho más diversas de lo que imaginamos. Y esto nos afecta directamente, porque nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre siempre ha estado condicionada por una expectativa muy específica. Señales de radio, pulsos artificiales, transmisiones detectables. Pero los objetos físicos, silenciosos, duraderos, ambiguos, rara vez han entrado en el imaginario popular. Quizás porque nos obligan a enfrentarnos a algo más complejo que un mensaje, presencia sin explicación inmediata. Si has llegado hasta aquí, es porque ya te has dado cuenta de que esta historia no se trata de sensacionalismo. Se trata de límites, límites de los modelos, límites de las interpretaciones cómodas, y límites de lo que estamos dispuestos a considerar cuando los datos dejan de cooperar. Y lo más inquietante está por venir, porque cuando analizamos la organización interna de este posible enjambre, la simetría, la repetición, la persistencia geométrica, surge una pregunta que ya no se puede eludir. No sobre el origen, no sobre la intención, sino sobre estructura. Y esta pregunta prepara el terreno para que la línea entre la explicación natural y algo verdaderamente sin precedentes empiece a volverse peligrosamente delgada. Por lo tanto, hemos llegado al punto en que
ya no es posible fingir que estamos ante otro cometa extraño. Todo lo presentado hasta ahora, la trayectoria extrema, la anticola persistente, la aceleración que no cierra, la geometría repetida, converge en una observación incómoda. El estudio 3I Atlas expuso una falla estructural en cómo interpretamos a los visitantes interestelares. Y cuando se ignora tal falla, el costo no es solo científico, es conceptual, es cultural, es humano. Ignorar este tipo de anomalía no es neutralidad. Es una decisión activa de preservar modelos que ya no explican completamente la realidad observada. La historia de la ciencia demuestra que este comportamiento tiene consecuencias. Durante décadas, las observaciones que no encajaban en los paradigmas dominantes se descartaron como errores instrumentales, coincidencias estadísticas o casos especiales. Solo más tarde se hizo evidente que estas desviaciones eran, de hecho, los primeros signos de un cambio en la comprensión. Lo que 3I Atlas nos presenta es precisamente este momento de transición. Si aceptamos, sin un análisis profundo, que todo puede explicarse por variaciones exóticas en el polvo, el hielo o una geometría conveniente, entonces no estaremos siendo cautelosos, estaremos siendo conservadores, en el peor sentido de la palabra. Elegiremos la comodidad intelectual por encima de la curiosidad disciplinada. Las consecuencias de esta elección van más allá de la astronomía. Determinan cómo entendemos nuestro lugar en el universo. Porque, hasta el día de hoy, nuestra visión dominante se basa en una suposición tácita. El cosmos es esencialmente indiferente, caótico, gobernado únicamente por procesos ciegos. La vida, la conciencia y la intención serían accidentes locales, rarezas efímeras en un océano de materia inerte. Pero ¿qué pasa si esa suposición es incompleta? Lo que sugiere 3I Atlas, sin afirmarlo, pero también sin permitir que se diga, es que el estudio 3I Atlas lo sugiere. No lo sabremos. Eso el universo puede estar más estructurado de lo que imaginamos. No necesariamente en un sentido místico o fantástico, sino en el sentido de patrones recurrentes, organización persistente y comportamientos que no surgen fácilmente del azar. Incluso si el objeto es natural, ya obliga a la ciencia a admitir que el espacio interestelar puede producir, o preservar, configuraciones que aún no comprendemos. ¿Y si no es del todo natural? Esa es la pregunta que a nadie le gusta hacer en voz alta, no por falta de imaginación, sino porque las implicaciones son demasiado profundas. Un objeto artificial no necesitaría emitir señales de radio, no necesitaría comunicarse, simplemente necesitaría existir. Simplemente necesitaría atravesar sistemas estelares, resistir el paso del tiempo, mantener su integridad estructural e interactuar con su entorno de forma medible. Para nuestros telescopios, esto podría parecerse exactamente a lo que observamos ahora, algo que se comporta casi como un cometa, pero nunca del todo. La reacción institucional ante este tipo de posibilidad sigue un patrón predecible. Las agencias espaciales priorizan las explicaciones conservadoras, anuncios, enfatiza la coherencia general con los objetos conocidos, mientras que los detalles incómodos se limitan a artículos técnicos, gráficos complementarios y notas a pie de página. Esto no es una conspiración en el sentido vulgar. Se trata de gestión de la narrativa científica. Se evita que el público sufra incomodidad mientras los datos se absorben, diluyen y reinterpretan lentamente. Pero la ciencia no avanza al ritmo de la comodidad social. Avanza cuando alguien decide mirar directamente el punto donde fallan los modelos. En los próximos meses, 3I Atlas será observado intensamente por telescopios espaciales y terrestres. Se monitorea la evolución de su anticola. La composición de su coma se medirá con una precisión sin precedentes. Se analizará su rotación, la variabilidad del brillo y la posible presencia de estructuras periódicas. En marzo de 2026, durante su paso relativamente cercano a Júpiter, incluso existe la posibilidad de realizar observaciones indirectas mediante sondas que orbitan el planeta. Posteriormente, el objeto continuará su trayectoria fuera del sistema solar y desaparecerá en el fondo oscuro del que proviene. Y entonces, no habrá una segunda oportunidad. Esta es la parte que rara vez se enfatiza. Eventos como este son únicos a escala humana. Si malinterpretamos las cosas ahora,
no podremos retroceder en el tiempo para rehacer las mediciones. El próximo visitante interestelar podría tardar décadas o siglos en aparecer, y podría no presentar las mismas características. Cada oportunidad perdida es un fragmento de conocimiento que simplemente se pierde para siempre. Aquí es donde la reflexión deja de ser meramente astronómica y se vuelve filosófica, porque lo que está en juego no es solo la naturaleza de un objeto, sino nuestra voluntad de cuestionar suposiciones profundamente arraigadas. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la conciencia, la organización y la intención no son exclusivamente características biológicas locales? ¿Estamos dispuestos a considerar que el universo puede contener niveles de complejidad que aún no encajan en nuestras categorías actuales? Estas preguntas no surgen de la nada. Surgen directamente de la confrontación entre datos y modelos. Y es precisamente este tipo de confrontación el que abordó en el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Investiga la misma pregunta que plantea este video. ¿Hasta qué punto nuestra visión del cosmos está determinada por la evidencia y hasta qué punto está determinada por creencias heredadas? Si a lo largo de este video sentiste que las observaciones insinuaban algo más grande, pero aún no se había articulado del todo, este libro es la continuación natural de esa investigación. El enlace está en el comentario fijado o disponible ahora mediante el código QR en pantalla. Allí, la pregunta no es si el universo quiere algo, sino si la propia estructura de la realidad permite niveles de conciencia distribuidos, no locales y no biológicos. Y ahora, antes de concluir, que esta imagen se forme con claridad. Un objeto de otra estrella, cruzando silenciosamente el sistema solar, acompañado de una estructura que no se disipa, no se explica fácilmente y no se repite en ningún otro caso conocido, sin enviar mensajes, sin anunciar intenciones, simplemente existiendo y, al existir, obligándose a mirar más allá de lo que nosotros consideramos suficiente. La pregunta fundamental no es si 3i Atlas es natural o artificial. La verdadera pregunta es otra completamente distinta. Si algo verdaderamente nuevo pasará ante nosotros, lo conoceremos, insistiremos. ¿Por qué llamarlo un error? Si este contenido te hizo reflexionar, cuestionar o reconsiderar certezas, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. No para estar de acuerdo, sino para ampliar la conversación. Porque el universo no exige creer, exige atención.